Capítulo 11. Trascendiendo la falsa realidad. La batalla final. Y con ese descomunal destello de luz que pareció atravesar cada poro de su piel, también se hizo el silencio más absoluto. Nada se veía salvo luz. Luz y más luz. Luz blanca que lo envolvía todo. Luz radiante, inmaculada y pura. Pasados así unos instantes que parecieron eternos, comenzó a notarse liviana, tal cual estuviera flotando. Después de aquellos primeros momentos de confusión, sus ojos empezaron a parecer adaptarse a aquella luz colosal, un sol que asemejaba ahora de un tamaño bastante mayor e imponente. Poco a poco Natalia consiguió distinguir detalles, primero el horizonte y después la silueta de los edificios, para pasar a percibir ahora las formas y los colores. Mientras proseguía este proceso de adaptación, la joven se dio cuenta que había dos sensaciones que allí estaban y que no eran para nada normales. Una era el silencio total y absoluto. No podía escuchar absolutamente nada. Y otra era la percepción de flotar que ahí seguía. ¿Qué sentir tan incorpóreo?, se dijo para sus adentros. Justo en ese instante cayó en la cuenta, como si un rayo la atravesara por la mitad. Miró para abajo como una centella y ahí se percató que estaba flotando a unos 3 metros del suelo, en una parsimoniosa ascensión. Pero tuvo otro flash intuitivo que le heló la sangre. Se volteó, buscando el lugar con la mirada donde se había quedado parada cuando intentaba refugiarse de aquel terremoto demoledor. Muy en el fondo sabía lo que iba a encontrar, lo sabía perfectamente, pero aunque ya lo estaba viendo, no era para nada un trago fácil de asimilar. Allí, desde su perspectiva de varios metros suspendida en el aire, Natalia pudo ver cómo su propio cuerpo yacía ya sin vida, estirado a las largas en la entrada del portal. Estuvo un tiempo mirándose ensimismada, le costaba interiorizar todo aquello. Eran demasiadas emociones de golpe. Tuvo un primer instante de pánico, pero como un resorte se dijo a sí misma: céntrate, Natalia, y espabila, que pareces una principiante. Y es que nadie a lo largo de su vida, ni siquiera su propia madre, había sido tan exigente con Natalia como ella consigo misma. Llevo buena parte de mi vida de alguna manera en preparación para esto. No es momentos de miedos bobos. Así flotando liviana en el aire, la joven inspiró profundamente 3 veces y se puso en posición de loto, describiendo con sus manos el típico yoga mudra del conocimiento y la percepción. Natalia sabía que no debía intentar dominar la situación, sino ser uno con la misma y fluir con ella. Así estuvo unos minutos con los ojos cerrados, hasta que recuperó su centro y las sensaciones comenzaron a llegar. La técnica de Natalia para meditar era de lo más sencilla, anulando sus sentidos y pensamientos a tal punto que solo quedaba lo externo. De esa manera podía leer el mundo energético y la materia, toda la sutil cadencia de la vibración de lo que le rodeaba. En un momento dado, y a pesar de tener los ojos cerrados, ella comenzó a tener visión no solo de lo que tenía delante, sino que podía ver en 360 grados y en todas direcciones. Natalia a partir de ahora ya no veía al uso, sino que más bien percibía. Desde entonces fue capaz de divisar a otras entidades también suspendidas, algunas humanas pero otras de muy distinta naturaleza. Abundaban sobremanera los insectoides y reptiles de todo tipo, más otros seres teratomórficos que Natalia no era capaz de identificar. Leía en los humanos una mezcla de miedo e incredulidad, pero a la vez una extraña sensación final de esperanza que no lograban explicarla, pero que conseguían en parte reconfortarlos. Sin embargo, en el resto de las entidades anidaba en ellos un pánico atroz y sin control. Sabían que el juego para ellos en este planeta se había acabado. Era el fin de la cárcel planetaria. Miles y miles de años de egolatría miserable, de abyecta dominación y control habían terminado sin posibilidad de oposición alguna en un mero instante. ¿En qué quedaba ahora toda su vanidosa e impostada grandeza que hicieron valer por tanto tiempo ante la humanidad,
presentándose en la más remota antigüedad como dioses e influyendo torcidamente en su destino. Ahora ya, todo su imperio de obscuridad había quedado reducido a la nada, sucumbiendo sin remedio ante un tajante mandato emanado desde los planos espirituales. Ese era y ha sido y será siempre el verdadero poder de la luz, el de los reinos espirituales, que no han sido vistos por ojo alguno, pero pueden y hacen palidecer la más alta tecnología, igual que una gota de agua no puede compararse con el océano, o del mismo modo que la nada no puede compararse con el todo. Natalia se dio cuenta ahora también que ella se encontraba más elevada que el resto de las personas, flotando por encima ya de los edificios de la ciudad. Además, por lo general, el resto de los humanos estaban suspendidos a una altura mayor que las demás entidades, las cuales apenas se elevaban 3 o 4 metros del suelo. Todas suspendidas en el aire y en continua ascensión, pero cada una a un ritmo diferente. Enseguida, su intuición le indicó que en aquella ascensión se experimentaba y progresaba a razón de la carga vibracional de cada individuo. En este caso, era la última remesa de humanos en ascender, y había una parte de ellos que de forma clara ascendían a un ritmo superior que al resto, notando Natalia una creciente paz en sus corazones. El silencio que experimentaba en aquel estado seguía siendo sepulcral, pero lo que le volvió a llamar la atención de su antigua realidad, todavía perfectamente visible a sus ojos, era el fuerte temblar de las cornisas de un edificio cercano. Ahí se percató cómo una nueva tanda de terremotos muy violentos azotaba otra vez la ciudad con inusitada fuerza. Los edificios temblaban como hojas y ahora parecían endebles ante tamaña prueba de resistencia a la que estaban siendo sometidos. Algunas construcciones comenzaron a caer en medio de una gran nube de polvo y escombros, reconociendo Natalia entre ellas a la vieja biblioteca cercana a su apartamento, edificio neoclásico del siglo XVIII, que sucumbió sin remedio ante semejante y atroz esfuerzo. Ella era testigo sordo de aquel apocalíptico espectáculo, pues a pesar de visualizarlo sin mayor problema, no podía oír nada de su otra ahora realidad. Entretanto y por sorpresa, se ciernó de golpe una gran oscuridad, la cual en el horizonte parecía ascender poco a poco desde el suelo al cielo en una especie de ola marrón que asemejaba devastadora y amenazante. Mientras los temblores no cesaban, Natalia ya podía ver claramente ese muro marrón que se elevaba por el horizonte. Se iba acercando de manera inexorable. En cuestión de segundos comenzó a tragarse la ciudad, dándose cuenta Natalia en ese preciso momento de la naturaleza exacta de aquel colosal fenómeno. Se trataba de una gigantesca tormenta de arena, un huracán devastador que lo engullía todo. Cuando lo tuvo justo encima, instintivamente Natalia se cubrió el rostro, aunque en unos instantes se dijo a sí misma: «Mira que soy boba, si yo ya estoy muerta en la tercera densidad». Nada pudo ver durante unos cuantos minutos, así que decidió volver mientras tanto a la meditación y a la autoobservación. En un momento dado regresó el sentir brillar el sol en su cara, despertando Natalia de su ensimismamiento, comprobando cómo la ciudad asemejaba ahora semidestruida. A la par que todas estas cosas iban sucediendo, ella seguía ascendiendo plácidamente y se encontraba ahora suspendida a una altura de unos 100 metros, mientras las demás entidades seguían en su ascensión, pero ya a cierta distancia. No obstante, poco duró la tranquilidad, pues otra vez de nuevo se nubló el sol y ella se dio la vuelta instintivamente. Una nueva columna se alzaba amenazante por el horizonte, mucho mayor que la anterior, pero esta vez no era tan oscura, sino de color turquesa, acercándose a velocidad endiablada. Pareciera como si todo el océano caería sobre ellos de un momento a otro, pues aquellas montañas de agua tenían una altura infinita. Pero en un instintivo arrebato miró hacia el cielo y pudo ver también cómo la luna se resquebrajaba
enseñando sus huecas entrañas, donde su verdadera naturaleza artificial quedaba ahora sí expuesta. En ese momento ella se dio cuenta cómo sus sentidos en esa nueva realidad existencial que experimentaba estaban dotadas de inusitada potencia. Y es que al fijarse en aquel apocalipsis lunar, su vista hizo zoom, como si por un preciso telescopio estuviera admirando el espectáculo. Podía ver ahora con todo detalle los estertores del satélite, el cual se abrían en canal mostrando su estructura metálica interior llena de enormes cableados, pilares y compartimentos que se retorcían con violencia anunciando su final. Un pensamiento atravesó en ese instante todo su ser, percibido con total certeza. Ha caído la cárcel planetaria. No cabe duda que se acabó todo soporte a esta falsa realidad. Que aquí ha reinado una mano de hierro por milenios. Mientras tanto, abajo en el planeta, cuando aquel tsunami gigantesco cayó sobre la superficie, todas las entidades comenzaron a ascender ahora a mayor velocidad, casi ya a la altura del espacio mismo. Natalia podía ver cómo tsunamis en cadena azotaban la corteza terrestre, volcanes por doquier en furiosa erupción, así como terribles tornados y supertormentas eléctricas que lo arrasaban todo. Un auténtico torbellino de emociones se entremezclaban en el corazón de Natalia, por un lado maravillada por aquella majestuosa visión general del globo terráqueo, pero por otro, sin embargo, sobrecogida y en cierta forma penada, por tal voragine de destrucción que asolaba la tierra sin compasión. En ese instante comenzaron a retumbarle ahora sí los oídos con un zumbido sordo. Sentía una llamada de la madre tierra, una sensación por otra parte ya conocida por ella, pero que ahora, como moradora de la cuarta densidad y desprendida de su cuerpo físico, se daba cuenta cómo la conexión y percepción se magnificaban de forma exponencial. Natalia instintivamente dio la bienvenida a todo aquello con una sentida reverencia y de nuevo adoptó la posición de loto, a la espera del mensaje de la madre. Bendiciones, mi querida hija, que tu corazón no se aflija con la pena ante todo lo que ven tus ojos, pues no es destrucción sino limpieza y regeneración lo que presencias. He desatado a los elementales de la naturaleza en misión, purgando definitivamente tanta energía densa y molice, un reino de tinieblas que ahora sí he decidido concluir. He elegido este momento porque ya existe la suficiente masa crítica entre mis hijos para que con sus conciencias junto con la mía demos soporte definitivo a la nueva realidad terrestre, más elevada y libre, como siempre debió de ser y será. Sea pues liberada toda la potencia de los 4 elementos, más en comunión con el quinto de nuestras conciencias, en la consecución de una nueva tierra, una nueva humanidad. La luz del Altísimo Creador del todo, principio y fin, nos guiará caminando el sendero, y así el hermano solar nos acompañará en esta transición. 1000 años de purga y regeneración se darán en la tercera densidad, que pasarán delante de tus ojos en pocos instantes, pues el tiempo no existe, mientras se separa entre vosotros el grano de la paja. Ahora pues, hija mía, es hora de la cosecha, fin del ciclo, y cada cual según ha sido será, según en su justicia se le dará. Dichas estas palabras, todas las entidades allí presentes, humanas e insectoides, reptiles, grises y mantis, más otras tantas que eran legión y moraban la tierra en tercera y cuarta densidad, se elevaron una vez más alejándose del planeta. Este comenzó a tomar velocidad rotando de manera enneblada. Los 1000 años de purga y regeneración terrestre habían comenzado. Natalia en ese momento notó perfectamente cómo se acrecentaba la percepción otra vez en ella, experimentando de forma clara una elevación vibratoria, donde pareciera que todo su ser fuera pura electricidad en ebullición. Al instante sintió una extraña sensación de pertenencia entre las almas y demás entidades que moraban la tierra, y que habían sido elevadas y evacuadas para acometer la regeneración terrestre. Algo le decía que parte muy íntima de su propia esencia
se encontraba allí repartida entre aquella gigantesca multitud. Comenzó así un gran movimiento entre todas ellas, tal cual pareciera que de alguna forma se reorganizaran y agruparan. Pasando un tiempo de esta especie de baile sincrónico de almas, crecía por momentos el sentimiento de cómo algo de sí misma se acercaba. Poco después vio aproximarse hacia ella a 11 entidades humanas, algunas mujeres y otras varones de muy distintas edades, razas y épocas, ataviados con ropajes de lo más colorido y muy distintos. La conexión con sus conciencias fue automática, comprendiendo sin más que eran sus almas gemelas, fractales de alma, como ella, reencarnadas en distintas realidades espaciotemporales terrestres. Era el momento de la reunificación álmica hacia su yo soy, de quinta dimensión, y ella era el fractal de alma más elevado en conciencia, la punta de lanza de su retorno a un estado de conciencia unificada, el principio de la vuelta a casa. Pero además de estas agrupaciones álmicas y según seguían su ascenso vibracional en la cuarta densidad a la par de sus percepciones, ahora se sentía observada más, también acompañada por un sinfín de nuevas e inesperadas entidades. Así de modo acompasado aparecieron ante sus ojos, primero nebulosos, pero ya poco después de forma nítida, una miríada de naves de todos los tipos, apariencias y tamaños. Unas gigantescas y otras pequeñas, mas también muchas de graciles formas u otras incluso esféricas, cual planetas, así como algunas que solo eran pura luz. Le embargó el momento de una sensación de familiaridad y hermandad hacia todas ellas, pues emanaban una enorme energía de paz y sabiduría. Ahora sí pudo comprobar con sus propios ojos que algunas de esas naves eran las responsables de la demolición de la propia luna. Así, mientras unas irradiaban una especie de campo de fuerza que cuidaban que los escombros y trozos desprendidos del satélite no se precipitaran a la Tierra, otras naves emitían haces de potentísima luz que literalmente lo troceaban de forma metódica en 1000 pedazos, al tiempo que había un tercer contingente de naves trabajando en perfecta coordinación con el resto, cuya misión era la extracción quirúrgica de todas las entidades negativas guarecidas en sus escondrijos lunares. Pero por muy profundos que estos fueran, la cárcel planetaria tocaba a su fin, y no había escapatoria posible para ellos. Así, un enjambre de rayos tractores los iba extrayendo a veces en grupo, otros de uno en uno, pero ninguno lograba huir a su destino. Ensimismada Natalia ante aquel colosal espectáculo, no se había percatado cómo de las infinitas naves que les rodeaban surgía una enormidad incontable de seres de luz, que a gran velocidad se acercaban a los grupos humanos, y al llegar estos como centellas, los humanos salían disparados en todas las direcciones hacia los distintos confines del universo. Natalia ya gozaba ahora de tal nivel vibratorio que cuando se hacía una pregunta automáticamente sentía cómo su yo superior le daba la respuesta al instante. Supo entonces que llegaban los maestros arturianos de más alto rango, los que desde hace eones, cuando se produce el final crítico de un mundo, son los encargados por los hijos paradisíacos de velar por las almas y redireccionarlas a un lugar apropiado, en directa relación a su grado vibracional y de conciencia. Este era el momento exacto de la cosecha, en el que ciertamente se separaba el grano de la paja. No había juicio sino justicia. Según eres, así serás. Según has sido, se te dará. Percibía Natalia como en primer lugar los maestros de luz arturianos estaban evacuando a la mayoría de humanos a encarnar hacia mundos de tercera densidad no manipulados y libres, para que prosiguieran sus propios procesos evolutivos, pero ya sin interferencias. Por otro lado, otros maestros estaban agrupando a todas las entidades obscuras y de baja vibración, la mayoría reptiles de diferentes razas, aunque había especies de todo tipo. Destacaba entre ellos algunos arcontes, entre los cuales existían diferentes rangos, algunos más poderosos que otros.
Los maestros de luz arturianos prestaban especial atención a estos últimos, y cuando detectaban a uno de ellos, aparte de agruparlos con los oscuros, no se despegaban de estas entidades ni un solo instante, pues no debían infiltrarse bajo ningún concepto en la nueva realidad terrestre de quinta densidad que se estaba gestando. De ser así, tanto esfuerzo habría resultado en balde, demasiado era pues el riesgo. En otro fugaz instante se puso justo enfrente de Natalia uno de estos maestros arturianos, y se dijo ella para sus adentros: «Bien, parece que es mi turno». El maestro telepáticamente se dirigió a la joven. «Bendiciones, hermana, regocíjate. Tú has sido la elegida para que yo more dentro de tu alma y encarnar así juntos la nueva realidad terrestre de quinta densidad. Por tu virtud se te ha concedido este gran honor, que ha de reportarte enorme sabiduría y poder para la gracia del Altísimo». De repente a Natalia, aquello de aceptar, acoger en su alma a un huésped, por muy maestro arturiano que éste fuera, no le hizo precisamente mucha gracia y desconfió como un resorte. Natalia se puso en guardia y conminó a aquella entidad con voz firme: «Muéstrame la verdadera naturaleza de tu luz». Clavando la mirada en el ser, eran las miradas de Natalia despiadadas, penetrantes y demoledoras. «No desconfíes, hija mía», le diría el maestro arturiano. «Soy desde hace eones un maestro de luz y gloria». Dichas estas palabras, el ser apareció rodeado de una gran luz, una visión del todo espectacular, pero aún así, hubo de nuevo otro detalle que a la ya ultrapotenciada intuición de Natalia no la pasaría inadvertido. La entidad efectivamente estaba rodeada de luz, pero ésta no emanaba de su interior, sino que la circundaba como si fuera un traje, un disfraz muy llamativo, pero disfraz al fin y al cabo. «Tú no eres hijo legítimo de la luz, pues ella no nace en ti, sino que simplemente la reflejas. Nada tienes entonces de espiritual y elevado, más bien de oscuro, maestrillo de farsantes». En ese momento, el plácido y aparente inofensivo rostro de un maestro de luz se transformaría en una bestia etérica inmunda y enorme, que emanaba un odio y malignidad como Natalia nunca antes había percibido. Así, aquel colosal engendro del mal se presentó ante ella pronunciando las siguientes palabras: «Soy desde hace eones arconte de los arcontes, caudillo de mundos y emperador de emperadores. Y ya te digo, desde ahora, que ninguna insignificante humana echará por tierra mis planes, así que, pequeña insolente jovenzuela, prepárate porque voy a tomar tu alma».